Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 47. Mantén tu maldita distancia. Los ojos calculadores de Nappa siguieron a Ajax mientras el joven guerrero avanzaba audazmente al frente de los Z Fighters. Nappa podía apreciar la decisión estratégica. Enviar a Ajax como vanguardia era una elección sabia, ya que, entre sus filas, Ajax era el único contendiente capaz de enfrentarlo y realmente igualarlo en combate. Arrancándose los restos de su destrozada armadura, flexionó su brazo izquierdo, un gruñido contenido escapó de él mientras el dolor recorría su cuerpo. Si bien el feroz impacto preciso de Ajax había dejado su brazo izquierdo algo incapacitado, no lo obstaculizaría demasiado. A pesar de la lesión, el brazo no había perdido por completo su funcionalidad, y eso era suficiente para él. Después de todo, había luchado con peores heridas en el pasado. Con una repentina explosión de energía, activó su manto forjado de tormenta, y una intimidante aura de electricidad onduló sobre su forma, amplificando la intensidad de su presencia. Ajax adoptó una postura concentrada, su energía latía a su alrededor con intensidad disciplinada. Sus sentidos se agudizaron mientras calculaba la distancia entre él y Nappa. En un repentino estallido de velocidad, Ajax se impulsó hacia su adversario, el suelo debajo de él fracturándose y destrozándose bajo la pura fuerza de su aceleración. Nappa ciertamente no era un novato. Era un veterano experimentado en combate, y podía adivinar la estrategia de Ajax. Ahora que Ajax no luchaba solo, la mejor estrategia sería interceptar a Nappa para evitar que atacara a los más frágiles Z Fighters. Era un movimiento astuto, si Nappa todavía estuviera restringido de usar ataques de energía, claro está. Cuando Ajax alcanzó el punto medio entre ellos, Nappa levantó una mano y esbozó una sonrisa oscura mientras dirigía dos dedos hacia arriba. Nappa saboreó la satisfacción que lo envolvía al presenciar cómo los ojos de Ajax se agrandaban. Eso es, enano, ya no estaba limitado al combate cuerpo a cuerpo. Explosión volcánica. En un instante, el aire a su alrededor se cargó de energía, haciendo que el mismo suelo debajo de ellos se convulsionara violentamente. Sin previo aviso, toda el área frente a Nappa estalló en una enorme explosión, y ardientes volutas de energía ascendieron hacia el cielo. El rugido ensordecedor y el calor abrasador emanando de la explosión podían sentirse a lo largo del campo de batalla. La sonrisa de Nappa se transformó en una mueca maliciosa. Esta era su técnica distintiva, el movimiento por el cual muchos lo recordaban. Era el mismo movimiento que había devastado megaciudades y civilizaciones enteras. Esto debería haber matado a todos, oh mierda. La confianza de Nappa flaqueó por un breve segundo cuando una ola repentina de pavor lo invadió. ¿Había desatado su explosión volcánica con demasiada fuerza? ¿Había matado accidentalmente a Gohan también? Antes de que Nappa pudiera desprenderse de un solo cabello por la preocupación, Ajax emergió de las secuelas humeantes de la explosión volcánica. A pesar de lucir mucho peor, con su atuendo chamuscado y desgarrado, Ajax siguió avanzando, su impulso no se vio interrumpido por el poderoso ataque de Ki. Los puños de Ajax y Nappa chocaron con gran fuerza, el viento aullaba a su alrededor y dispersaba el humo restante mientras el impacto de sus ataques anulaba al otro. El campo de batalla crepitaba con energía eléctrica mientras Nappa y Ajax se enfrascaban en un feroz intercambio de golpes. Nappa frunció el ceño, su confusión transformándose en irritación al ver que Ajax apenas reaccionaba ante la carga eléctrica que lo recorría. ¿Qué demonios era esto? La electricidad de su técnica era una poderosa arma por derecho propio y no solo para exhibición. Sin embargo, algo había cambiado, ya que Ajax ahora parecía capaz de resistir la devastadora electricidad que antes lo afectaba. ¿Por qué su rayo de repente se había vuelto menos efectivo? ¿Eran las malditas manzanas? En medio de la furiosa refriega, una pequeña explosión impactó en el rostro de Nappa, haciéndolo tambalear momentáneamente por la sorpresa. El impacto inesperado desvió momentáneamente su enfoque del intenso enfrentamiento con Ajax hacia el origen del ataque. Una figura suspendida en el aire a una considerable distancia. Era el pequeño enano blanco. Los ojos de Nappa se dirigieron rápidamente hacia el grupo de Z Fighters en el aire, quienes también estaban posicionados a una distancia segura, Gohan estaba entre ellos. Un alivio lo invadió al notar que el joven Saiyan estaba ileso. Aunque era bueno que Gohan estuviera bien, una ola de irritación le siguió rápidamente. Su ataque inicial no logró hacerles un maldito rasguño.
¿Acaso todos pudieron retirarse de inmediato o algo así? ¿Cómo demonios anticiparon su movimiento? Un golpe contundente impactó su mandíbula, obligándole a girar la cabeza hacia un lado, mientras otro puñetazo se hundía en su estómago, castigándolo por su breve falta de atención. Ah. Allí estaba. Nappa había conectado los puntos. Por supuesto, sería Ajax. Toda la batalla había pasado de ser un paseo en el parque a un desafío genuino en el momento en que Ajax había entrado en la refriega. La irritación de Nappa se transformó en un reconocimiento a regañadientes de la perspicacia táctica de Ajax. Así que, después de todo, su suposición había sido correcta. Ajax se había convertido en el eje de la defensa, contrarrestando sus ataques para dar al resto una oportunidad de reagruparse. Solo ahora se daba cuenta de que Ajax había elegido conscientemente recibir el impacto de su explosión volcánica para inmovilizarlo, a pesar de ser plenamente consciente de que Nappa comenzaría con ese movimiento inicial. Todo esto fue ejecutado con el único propósito de asegurar una ventana para que los demás se retiraran de manera segura a una distancia fuera del alcance del peligro. Mientras su caótica batalla con Ajax continuaba, Nappa sintió una sutil fuerza telequinética asentarse sobre él. Nappa maldijo en voz baja al enano blanco. Si bien esto podría haber sido un simple inconveniente cuando había luchado contra los demás, lidiar con ello mientras luchaba contra Ajax era otra historia completamente diferente. Casi de inmediato, Nappa sintió que la fuerza invisible que buscaba restringir cada uno de sus movimientos se intensificaba. Luego, con una sincronía casi perfecta, Ajax asestó 2 golpes rápidos casi simultáneamente en su estómago descubierto. Gruñó de dolor. Justo cuando Nappa recuperó el equilibrio, registró otro golpe entrante, este resplandeciente de energía. Reaccionando con el margen más mínimo, Nappa logró desviar el ataque, redirigiéndolo lejos de su persona. Aunque el golpe nunca hizo contacto físico con el suelo, Nappa podía sentir su energía obliterando la tierra a su lado. Lo sabía. Eso había sido el impacto preciso. Contento por haber finalmente evadido el impacto preciso por una vez, Nappa encontró que su satisfacción duró poco cuando su golpe de represalia fue bruscamente interrumpido por 2 explosiones que se estrellaron contra su rostro, cortesía del de 3 ojos y el enano blanco. Simultáneamente, vio al namekiano cargando algo bastante ominoso en sus dedos, y al calvo idiota conjurando ese ataque de sierra de energía. Para no quedarse atrás, incluso Gohan tenía un orbe amarillo crepitante entre los dedos de su frente. Preparándose, Nappa cruzó los brazos, desviando la posterior ráfaga de golpes de Ajax. Bien, esto definitivamente no era nada bueno. La combinación de interferencia telequinética, ataques de energía precisos, la amenaza latente de ataques de energía peligrosos y la constante presencia de Ajax lo habían suprimido genuinamente. Para un guerrero que prosperaba dominando y subyugando a sus enemigos, la sensación de ser reprimido era tanto desconocida como enfurecedora. Sintiendo que la presión aumentaba, Nappa sabía que debía actuar decisivamente. Tenía que ceder en algo, o corría el riesgo de verse superado. Tenía que eliminar algunos de los extras de la batalla. Estos pensamientos pasaron por la mente de Nappa en un abrir y cerrar de ojos antes de hacer su primer movimiento. En lugar de optar por la retirada, el general Saiyan apretó los dientes y avanzó, absorbiendo la fuerza de los poderosos golpes de Ajax que se estrellaron contra su torso, todo a cambio de una única oportunidad de represalia. Sus manos se movieron a la velocidad del rayo y agarraron firmemente la cabeza de Ajax. Impulsado por la adrenalina, Nappa estrelló su cabeza contra Ajax. Una vez, 2 veces, y luego una tercera vez. Nappa esperaba que los cabezazos hicieran algo, porque la cabeza de Ajax resultó ser más dura de lo que había anticipado. Aprovechando la fugaz apertura, Nappa reanudó su asalto. Abrió ampliamente las mandíbulas, revelando una poderosa ráfaga de energía dentro de la cavidad de su boca que había estado cargando durante un tiempo. Cañón destructor. Un torrente abrasador de energía salió disparado de la garganta de Nappa, precipitándose hacia Ajax y forzando al joven guerrero a caer al suelo. El rayo continuó su descenso, taladrando a Ajax contra la tierra y formando un agujero aparentemente sin fondo que se extendía hacia abajo en la oscuridad. Nappa detuvo el ataque. Tenía que apresurarse. Aunque ese ataque habría vaporizado a cualquiera de los otros extras, Nappa sabía que no tenía mucho tiempo antes de que Ajax se recuperara y montara su contraofensiva. Sin dudarlo, Nappa entró en acción. Guiado por sus instintos, esquivó por poco un rayo en espiral que el namekiano lanzó y que pasó zumbando a su lado.
Inmediatamente después, se deslizó suavemente por debajo del amenazante ataque de la hoja sierra de energía conjurado por el idiota calvo. Nappa entrecerró los ojos. Esas hojas de sierras eran disparos letales, demostraban ser más difíciles de evadir que el rayo del Nametiano, y parecían cargarse a una velocidad alarmante. Tenía que priorizar neutralizar al calvo idiota primero porque, aunque no lo creas, es la amenaza principal. La atención de Nappa se agudizó en Krillin. Nappa se transformó en una estela de movimiento mientras atravesaba el campo de batalla, dejando un rastro de electricidad chispeante a su paso. Se movió sin problemas entre una ráfaga de rayos láser y ataques de energía que descendían sobre él como una lluvia torrencial. En un movimiento audaz, Nappa cruzó los brazos y cargó directamente a través del Masenko de Gohan. El guerrero Saiyan cerró la distancia en un instante, concentrándose en la amenaza inmediata. Krillin. Antes de que alguien pudiera intervenir, Nappa atrapó a Krillin en un fuerte abrazo, permitiendo que la electricidad chispeante de su propio cuerpo recorriera al guerrero calvo. Luego, Nappa se giró hacia el resto de sus enemigos, posicionando estratégicamente a Krillin como un escudo humano. Como era de esperarse, la ráfaga se detuvo. Tomándose un momento para freír un poco al idiota calvo, Nappa rápidamente redirigió su enfoque hacia Chiaotzu y se lanzó hacia él, liberando simultáneamente a Krillin ligeramente humeante en el aire. Krillin cayó y se estrelló contra el suelo, temblando y, de alguna manera, aún consciente, pero con un gran dolor. El rostro de Chiaotzu se torció de miedo, un sentimiento de déjà vu lo envolvió mientras Nappa se acercaba a él de manera amenazante. El guerrero telequinético recordaba vívidamente el resultado del asalto anterior del Saiyan contra él tan claro como la palma de su mano. Si no pudo esquivarlo entonces, ciertamente no podría esquivarlo ahora. De alguna manera, Chiaotzu no creía que Nappa se detendría con una simple llave de brazo esta vez. A pesar de todo, concentró toda su energía en fortalecer su telequinesis en un desesperado intento por ralentizar a Nappa como su último acto desafiante. Justo cuando Nappa se acercaba a Chiaotzu, el suelo estalló en un espectacular despliegue de energía, y Ajax se materializó delante de Nappa. En un solo movimiento, Ajax desató un brutal golpe de martillo, lanzando a Nappa lejos de Chiaotzu. La fuerza del golpe hizo que Nappa volara por el aire, su cuerpo estrellándose contra el duro suelo con un ruido sordo, creando una nube de polvo que se elevó. Ajax no lucía bien. La mayor parte de su ki exterior se había desintegrado por la explosión, y la sangre se filtraba por su boca. Ajax se mantenía en pie, visiblemente jadeando y temblando por el daño infligido por el ataque de ki más poderoso de Nappa. Los Z Fighters, al presenciar el intercambio, experimentaron un renovado impulso de esperanza. A pesar de sus heridas, Ajax había intervenido con éxito, brindando un momento crucial de respiro frente al implacable ataque de Nappa. Distancia. Distancia. Eso fue culpa mía, pero hagan lo mejor posible por mantener su maldita distancia. Ordenó Ajax con urgencia mientras descendía con una patada aérea para volver a enfrentarse a Nappa. Siguiendo la orden de Ajax, Gohan se movió rápidamente al lado de Krillin. Krillin, necesitamos alejarte lo más lejos de la pelea, instó Gohan. Con un agarre cuidadoso pero firme, ayudó a Krillin a ponerse de pie. Tosiendo y con espasmos por los efectos persistentes de la electricidad, Krillin apretó los dientes, permitiendo que lo arrastraran fuera de la batalla. Tras ese intenso intercambio, los minutos pasaron con una lentitud agonizante mientras la pelea entre Ajax y Nappa se asentaba en un incómodo equilibrio. Un escalofrío profundo recorrió la espalda de todos al presenciar el intercambio ininterrumpido de golpes. Todos habían notado el marcado contraste entre la batalla actual y su encuentro previo con Nappa. Durante la primera pelea, antes de que Ajax llegara, Nappa había sido una presencia bulliciosa, parloteando y medio concentrado en impartir su sabiduría de combate a Gohan. Sin embargo, en la batalla actual, la actitud de Nappa había cambiado. No había sonrisa. No había bromas. Desde el inicio de la batalla hasta el momento presente, excepto por su ataque inicial, Nappa no había pronunciado ni una sola palabra. Esta vez, Nappa iba a matar. A medida que la pelea continuaba, se hacía cada vez más evidente para todos que ambos combatientes se estaban desgastando mutuamente bajo el ritmo implacable de la batalla extendida. Ajax, en particular, había soportado el peso total del asalto de Nappa. Su resistencia había sido la clave, soportando golpe tras golpe, incluso los dirigidos a los Z Fighters. A cambio, los Z Fighters habían bombardeado a Nappa en la menor oportunidad. Sin embargo, ninguno de los Z Fighters podía ignorar las señales de que Ajax estaba llegando al límite de su resistencia.
El peso de la pelea decoraba el cuerpo de Ajax como si fuera arte abstracto, y parecía estar al borde de la extenuación. Aunque Nappa no lucía mucho mejor, la realización aún enviaba oleadas de aprensión a través de sus filas. Eran plenamente conscientes de que, sin Ajax, Nappa los habría abrumado a todos hace mucho tiempo. Sin previo aviso, un colosal y cegador rayo de luz surgió de las manos de Nappa, envolviendo a Ajax y aparentemente llevándolo a una distancia desconocida. Un silencio atónito se asentó en el lugar tras el cegador rayo de energía que había alejado a Ajax en la distancia. Al unísono, las miradas colectivas de los Z-Fighters se volvieron hacia la figura enfurecida de Nappa, ahora libre de la presencia de Ajax por segunda vez en el transcurso de la caótica batalla. La repentina desaparición de Ajax envió un escalofrío colectivo por sus espinas. Nappa enfrentó sus miradas de frente. El cañón destructor inicial no había logrado erradicar a Ajax la primera vez, y Nappa dudaba que lo hiciera de manera diferente esta vez, especialmente porque había priorizado la fuerza bruta contundente y la distancia sobre la pura intensidad para esta iteración. Honestamente, solo quería que el pequeño dolor en su trasero se mantuviera lo más lejos posible. Con lo que sabía de las estadísticas físicas de Ajax, Nappa calculó con su mente de 2,500 de IQ que había ganado aproximadamente 30 segundos. 30 segundos hasta que Ajax regresara. 30 segundos de libertad. 30 segundos para matar a todos aquí, excepto a Gohan. Durante todo esto, Vegeta continuaba apoyado en roca, sin que la batalla afectara en absoluto a su entorno. Sin embargo, su rastreador comenzó a emitir una serie de pitidos, alertándolo sobre una firma de energía entrante. Vegeta abrió los ojos, mirando la pantalla del rastreador. A medida que los números danzaban por la pantalla, la ceja de Vegeta se arqueó con leve sorpresa ante la magnitud del poder que se acercaba antes de que una sonrisa confiada se extendiera por su rostro. Entonces, este era Kakaroto, el llamado héroe, con un peso de apenas más de 4000. ¡Qué decepcionante! Parece que el mocoso nativo no era tan clarividente como decía ser. Nappa. Otra firma de energía llegará en unos minutos, ligeramente por encima de 4000. Derrota a los rezagados primero, para que no se agrupen contra ti. Sin mirar a Vegeta, Nappa reconoció la orden con un pulgar hacia arriba hacia atrás. 25 segundos restantes. Nappa desapareció de la vista con un destello y un crujido de electricidad. Capítulo 48. Solo uno más marca toda la diferencia a lo lejos. Ajax se sacudió con fuerza para salir de la trayectoria del rayo, su pecho agitado por el esfuerzo. Ajax había deducido que Nappa no tenía intención letal con ese rayo. La distintiva falta de calor abrasador y su sorprendente naturaleza de concusión lo diferenciaba de los típicos ataques de ki. Estaba claro que el principal objetivo de Nappa no era infligir daño, sino hacer que Ajax se mantuviera alejado. Aunque el rayo causara menos daño, los intercambios recientes habían cobrado un precio sustancial sobre él. Si bien había sido cuidadoso de evitar cualquier golpe potencialmente letal, aún había soportado lo que parecía una interminable serie de ataques. Individualmente, los golpes de Nappa podrían no haber sido nada digno de mencionar, al menos para él, pero el daño acumulado lo estaba llevando a su límite, incluso con su cuerpo trabajando furiosamente para adaptarse a las lesiones sufridas. En resumen, estaba jodidamente exhausto. En este momento, Ajax se encontraba dependiendo más del poder de su ki que de la fuerza física de su cuerpo para moverse. Además, tenía que admitir que esta mierda era más exigente que correr una milla en menos de 6 minutos. Y dolía más también. Con la máxima velocidad que pudo reunir, Ajax se elevó hacia atrás, poniendo una considerable distancia entre él y la explosión que se disipaba. La verdad era que había viajado intencionalmente en el rayo un poco más lejos de lo estrictamente necesario para concederle a Nappa unos preciosos segundos adicionales a solas con los Z-Fighters. Sí, has oído bien. Admito que la táctica sonaba absolutamente terrible cuando se decía en voz alta, pero para que los eventos se desarrollaran como él necesitaba más allá de la invasión Saiyan, el sacrificio era inevitable. En concreto, necesitaba que Chiaotzu muriera. Desafortunadamente, este era el precio que debía pagarse para asegurar la supervivencia de un individuo en particular. Ajax ya había evaluado las prioridades relativas de cada miembro que Nappa atacaría. Estratégicamente, Piccolo estaba relativamente seguro, ya que Nappa probablemente lo perdonaría hasta extraer los detalles cruciales sobre las Dragon Balls de él. Gohan también estaba a salvo, por razones obvias. Esto significaba que Nappa se enfocaría en Krillin, Tien y Chiaotzu.
De los tres, Krillin había sido momentáneamente incapacitado por la electricidad, lo que lo volvía temporalmente no amenazante para Nappa y efectivamente lo sacaba de la línea de fuego inmediata. Tien, a pesar de sus habilidades formidables, carecía de las habilidades telequinéticas que habían demostrado ser un dolor de cabeza para Nappa. Si Ajax había leído correctamente las prioridades de Nappa, el general Saiyan probablemente se enfocaría en neutralizar a Chiaotzu primero para eliminar la amenaza más significativa. Si ese era el caso, todo lo que Ajax necesitaba hacer para lograr su objetivo era darle a Nappa el tiempo que necesitaba. A mitad de camino de regreso, Ajax sintió la firma de energía de Chiaotzu expandiéndose enormemente, no muy diferente a una estrella momentos antes de convertirse en supernova. A lo lejos, Ajax vio una tremenda detonación, y a medida que los ecos de la explosión se desvanecían en la nada, también lo hacía la firma de energía de Chiaotzu. A la técnica de autodestrucción de la escuela Garuya. Lo siento, Chiaotzu, te desearemos de vuelta con Porunga pronto, pero tu sacrificio fue necesario para que Piccolo pudiera vivir. Cuando el campo de batalla apareció a la vista, Ajax inmediatamente observó múltiples Tien valientemente intentando frenar la implacable fuerza que era Nappa. Sin embargo, sus esfuerzos parecían inútiles, ya que Nappa, como un gigante imparable, arrollaba a través de sus filas con pura fuerza bruta, prestando poca atención a la lluvia de ataques de ki lanzados en su dirección. Detrás de Nappa quedaba un rastro sombrío de clones de Tien que se desvanecían. Los ojos de Ajax se agudizaron. Goku estaba a punto de llegar, Chiaotzu se había ido, y Nappa también estaba en sus últimas. Todos sus objetivos habían sido completados. Había logrado retrasar a Nappa el tiempo suficiente. Era el momento. El trasero de Nappa era suyo. Hablando en sentido figurado, reuniendo cada onza de su fuerza, Ajax aceleró hacia Nappa. Sorprendentemente, incluso con el caos a su alrededor, Nappa de alguna manera había sentido la aproximación de Ajax y se movió justo a tiempo para enfrentarlo. El impulso de Ajax lo llevó directo hacia Nappa, su puño chocando ferozmente contra los brazos de Nappa. El aire tembló cuando las dos poderosas fuerzas chocaban, cada una luchando por la supremacía. Llegaste 7 segundos más tarde de lo que calculé, declaró Nappa con aire de suficiencia. Vaya, así que este tipo lo estaba cronometrando. Sorprendente. Bueno, tienes unos pezones raros, Ajax le respondió. ¿Qué caraj me acabas de decir? Tronó Nappa, con los ojos abriéndose de par en par, ofendido mientras su temperamento se encendía como un incendio. Ja. Perfecto. Que esos ojos se abran aún más. Destello solar. Un brillante resplandor estalló, cubriendo el campo de batalla en una cegadora explosión de luz. Que me jodan. Maldijo Nappa, protegiéndose instintivamente los ojos del abrasador resplandor, atrapado una vez más en la misma trampa. Mientras retrocedía, se acurrucó defensivamente en una bola protectora, anticipando un asalto frontal. Sin embargo, en lugar de una confrontación directa, Ajax se movió detrás de Nappa. Aprovechando la ceguera temporal del Saiyan, Ajax envolvió una mano alrededor de la cola de Nappa con un agarre de hierro. Eso no funcionará. El grito telepático de Piccolo resonó en la mente de Ajax. Ya lo intentamos. Ajax ignoró a Piccolo y apretó aún más su agarre en la cola de Nappa, sus músculos flexionándose con fuerza calculada. Él conocía ese hecho mejor que nadie. De hecho, lo había sabido mucho antes de que Piccolo siquiera existiera como una idea en la mente de Piccolo Señor. Además, no estaba intentando paralizar a Nappa. Más bien, estaba neutralizando de manera preventiva la posibilidad de una amenaza potencialmente mayor. Estaba eliminando permanentemente la posibilidad de que el gran simio Nappa se manifestara antes de que tuviera la oportunidad. Ejercitando una fuerza tremenda, Ajax arrancó despiadadamente la cola de Nappa de su lugar, salpicando sangre en su rostro mientras lo hacía. Sorprendido por la repentina y brutal amputación, Nappa rugió de dolor y furia agonizantes. Ajax desechó la cola arrancada y no perdió tiempo en asumir una postura de combate, sus manos reunidas a la altura de su cintura. Un resplandor azul radiante iluminó su rostro, anunciando la llegada de la técnica más icónica del universo Dragon Ball, Kamehameha. La voz de Ajax resonó con poder mientras la intensa onda de energía azul salía disparada de sus manos, avanzando con una fuerza increíble. Impactó en la espalda de Nappa de lleno y lo arrastró hacia el suelo a través del aire, estrellándolo violentamente contra la tierra. El campo de batalla tembló bajo la fuerza del Kamehameha, con polvo y escombros arremolinándose interminablemente en el aire mientras el rayo persistía, manteniendo a Nappa firmemente inmovilizado contra el suelo. ¿Qué demonios están esperando? Dispárenle. Fuego, fuego, fuego.
Ajax dio su orden con un grito. Aunque la brutalidad del momento los había dejado parados en un silencio aturdido, el grito de Ajax los hizo reaccionar. Tien, con el rostro lleno de odio y furia, fue el primero en responder. Rugió mientras dos extremidades adicionales brotaban de su espalda, habiendo activado la técnica de las 4 brujas. Con 4 manos formando 2 triángulos, Tien desató su ataque a máxima potencia, 2 veces. Kikobo. Los otros Z-Fighters inmediatamente siguieron el mismo ejemplo en sincronía. Explosiones de energía de diversos colores e intensidades surgieron de sus manos extendidas, convergiendo sobre el caído Nappa. Explosive Breath Cannon. Kamehameha. Masenko. El aire se abrasó mientras 5 brillantes rayos de energía convergían con una precisión impecable, uniéndose al Kamehameha de Ajax y dirigiéndose colectivamente hacia la ubicación exacta donde Nappa había sido presionado con fuerza contra el suelo. Cuando los rayos colisionaron con el cráter, un hipnotizante caleidoscopio de colores brotó de la explosión catastrófica, con vibrantes tonos de azul, amarillo y blanco entrelazándose. Ajax aterrizó, cayendo sobre una rodilla por el agotamiento total. Su cuerpo parecía inquietantemente insensible, como si hubiera dejado de estar bajo su control. En la periferia de su visión, Tien también colapsó en el suelo, sus niveles de ki peligrosamente agotados. Ajax frunció el ceño. Tien siempre había sido la voz de la cautela en lo que respecta al uso del Kikobo. Fue Tien quien había enfatizado repetidamente la importancia de no utilizar esta técnica en ráfagas prolongadas dado el abrumador esfuerzo que imponía sobre la fuerza vital de uno. Sin embargo, en una gran ironía, Tien mismo había desechado su propio consejo en el calor de la batalla, llevándose a sí mismo al límite y quizás más allá de él. Aunque, por Chiaotzu, Ajax estaba bastante seguro de que Tien lo había hecho intencionalmente. Ajax apretó los dientes mientras el ki de Tien continuaba disminuyendo y chisporroteando hasta convertirse en tenues destellos. Ajax entendía con el corazón apesadumbrado que para que el canon progresara al siguiente arco con las alteraciones que buscaba hacer, los sacrificios eran inevitables. Al igual que la muerte de Goku había sido crucial para garantizar que la invasión Saiyan no fuera solo un simple game over, la muerte de Chiaotzu jugaba un papel comparable, pero de todos modos pesó mucho en la conciencia de Ajax. Sin embargo, la muerte de Tien era diferente de la de Chiaotzu en que la muerte de Tien no era estrictamente necesaria. Mientras la culpa y los subcorrientes de amargura lo invadían, Ajax desvió la mirada, sintiendo que la carga sobre sus hombros se volvía más pesada. Mientras su corazón lo imploraba a ayudar a su mentor, su racionalidad lo instaba a priorizar la amenaza y aceptar las pérdidas aceptables tal como llegaban. Tienen las Dragon Balls por una razón, después de todo. Sin embargo, el sabor amargo en su boca persistía. Ajax sacudió la cabeza con vigor, disipando los pensamientos que amenazaban con nublar su enfoque. No puede actuar por emociones crudas en la batalla. Fue precisamente esa impulsividad la que llevó a Tien a su situación desesperada en primer lugar. La derrota de Nappa aún no estaba confirmada, y ninguno de sus conflictos internos importaría si todo el equipo moría al final. Ajax luchó por ponerse de pie, tambaleándose. Aunque la batalla prolongada había agotado su ki casi por completo y su campo de fuerza de ki se sentía más delgado de lo que hubiera preferido, aún le quedaba lo suficiente para un golpe final. Gracias a Dios, el impacto preciso dependía más del control de ki que del puro gasto de ki. Siempre se podía encontrar algo positivo. Los restos del ki de Ajax cubrieron su puño. Aunque el humo y los escombros aún persistían, Ajax no podía permitirse esperar más. Los Z-Fighters necesitaban una victoria decisiva, ya que siempre existía la posibilidad de que Nappa estuviera ganando tiempo. Y Ajax no estaba dispuesto a concederle más. Se lanzó hacia el humo que se disipaba para dar el golpe final. Al entrar en la nube de polvo, Ajax sintió como el ki de Tien se apagaba completamente detrás de él. Al poco tiempo, Ajax se encontró con lo que había sospechado desde el principio. Nappa, contra todo pronóstico, seguía vivo. El guerrero Saiyajin parecía una mera sombra de lo que había sido. Tenía un ojo fuertemente cerrado, un brazo colgando de manera inerte sin fuerzas, el cuerpo quemado y golpeado, todo mientras se arrodillaba sobre una rodilla. Nappa parecía estar al borde del colapso, pero no lo había hecho, un testimonio de su resistencia. El tiempo se ralentizó a medida que el puño de Ajax se acercaba a su objetivo, con la promesa de la victoria aproximándose centímetro a centímetro. Sin embargo, en el breve momento antes del impacto, la boca de Nappa se abrió de par en par, revelando que el general Saiyajin había estado acumulando un enorme ataque en su interior todo el tiempo.
Fue en ese preciso momento que Ajax se dio cuenta de que había cagado. Mal. Nappa desató su ataque, y el enorme Breaker Cannon consumió a Ajax con gran ferocidad. La fuerza del ataque no solo dispersó cualquier rastro de humo, sino que también propulsó violentamente a Ajax lejos de Nappa. Apretando los puños, Nappa flexionó su energía, haciendo que el rayo explotara en una exhibición devastadora. El suelo bajo ellos tembló durante kilómetros, y el aire se llenó con el espeso y acre olor de carne quemada y escombros humeantes. Envuelto en el literal epicentro de la explosión, Ajax cayó inerte al suelo, extendido inmóvil en medio del campo de batalla desolado y chamuscado a poca distancia. Su ropa había sido casi completamente destrozada, dejándolo casi desnudo y dolorosamente vulnerable. Quemaduras de segundo y tercer grado formaban un macabro mosaico en su cuerpo como manchas de tinta en una prueba de Rorschach. Ajax estaba bastante seguro de que estaba muriendo. La ola de entumecimiento que se extendía y dejaba su cuerpo completamente inservible no era precisamente una señal de buena salud. La oscuridad que se apoderaba de su visión tampoco era auspiciosa. En realidad, la fuerza concusiva de la explosión, probablemente, había causado más estragos en Ajax que el rayo en sí. La onda expansiva había recorrido su interior como una fuerza maligna, desgarrando sus órganos y rompiendo muchas cosas que Ajax hubiera preferido intactas. Mientras se tambaleaba al borde del precipicio entre la conciencia y el abismo de la muerte, Ajax se encontró reflexionando sobre la cruel ironía que el destino le había deparado. Lesiones internas. Por supuesto, el daño que lo mataría al final era una de las pocas cosas a las que no podía desarrollar una resistencia bajo la tutela de Kami. Al borde de la muerte, Ajax forzó su vista cada vez más tenue para enfocarse en Nappa, que estaba ocupado cargando otro devastador ataque en su boca. Nappa, aparentemente convencido de que Ajax estaba muerto o incapaz de seguir luchando, no le prestó atención. Era una suposición muy razonable, dado que Ajax ni siquiera podía determinar hacia dónde estaba apuntando Nappa ese ataque. Incluso con la mano de Death Sensei descansando en su hombro, Ajax no entró en pánico. No temía a su inminente muerte. No estaba desesperado por su inminente fracaso en proteger a Piccolo. Ajax estaba tranquilo, quizás incluso de manera inusualmente calmada. ¿Por qué? Porque Ajax había mentido. No tenía 2 habichuelas sensu en su poder. Tenía 3. Ajax mordió la habichuela sensu escondida en su boca, y estalló en acción con una velocidad increíble. Al hacerlo, la habichuela sensu ejerció su magia al instante, disipando todas las heridas y ahuyentando al espectro de la muerte. Casi de inmediato, Ajax quedó completamente restaurado y funcionando a plena capacidad. Nappa, en medio de cargar su ataque, captó el movimiento inesperado con sorprendente rapidez y giró la cabeza para enfrentarse a la inesperada amenaza. O al menos, lo intentó. Como si Ajax fuera a concederle tal lujo. Había una razón por la cual Ajax no había utilizado su manipulación de densidad en ningún grado significativo durante toda la batalla. Había estado reservando esa técnica como un recurso secreto precisamente para momentos cruciales como este. Incluso mientras avanzaba a toda velocidad, Ajax canalizó su energía e instantáneamente transformó el espacio aéreo que rodeaba a Nappa en una masa sólida tan implacable como una roca. A mitad de su giro para enfrentarse a Ajax, la cabeza de Nappa se detuvo de golpe, la densidad obligó al general Saiyajin a quedarse en un estado de parálisis temporal. Aunque la pura fuerza de Nappa le permitió liberarse del etéreo confinamiento apenas un segundo después, ya era demasiado tarde. Los ojos de Nappa se abrieron de par en par, reflejando en ellos un espectro de emociones. Sorpresa, comprensión y, finalmente, horror. Ajax, ahora dentro del alcance cuerpo a cuerpo, lanzó un puñetazo hacia adelante con un impulso vertiginoso directamente hacia el rayo de energía que acababa de ser liberado desde la boca de Nappa. Lección 4. Y Ajax rugió triunfante cuando su puño colisionó con el ataque de energía, provocando que detonara a escasos centímetros del rostro de Nappa. Instantes después, en una postura notablemente similar al icónico United States of Smash de All Might, el puño de Ajax atravesó la explosión y descendió sobre Nappa, golpeando su mandíbula con una fuerza catastrófica que resonó como un trueno. Impacto preciso. El impulso explosivo y la fuerza del impacto preciso hicieron que la cabeza de Nappa se estrellara contra el duro suelo, creando un cráter sustancial al impactar. El golpe fue tan poderoso que la fuerza generó un mini tornado mientras el vórtice de energía se extendía y arremolinaba hacia afuera desde el epicentro. Mientras el campo de batalla se estremecía con el impacto, Vegeta se tensó, levantándose de su posición previamente relajada.
Sus ojos se entrecerraron en respuesta al colosal golpe que había recibido su camarada. Era evidente que incluso él dudaba de la capacidad de Nappa para soportar tal ataque en su condición actual. Poco a poco, el viento comenzó a disiparse, revelando el resultado de la feroz batalla. En el aire despejado, Ajax permanecía de pie sobre Nappa, su respiración pesada debido a los efectos persistentes de la adrenalina. Tanto Vegeta como Ajax desviaron su mirada hacia donde Nappa yacía tendido en el suelo en una posición de águila extendida. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo cubierto de quemaduras, y estaba indudablemente inconsciente. El otrora poderoso general Saiyajin, ahora golpeado y destrozado, yacía inmóvil en el campo de batalla chamuscado, con el sutil subir y bajar de su pecho como la única evidencia de que aún seguía con vida. El agudo sentido de ki de Ajax, finamente afinado por el riguroso entrenamiento de Kami, confirmó lo que sus ojos percibían. Nappa estaba completamente derrotado, su energía agotada y su cuerpo incapaz de moverse más. Aunque una de sus manos estaba ligeramente herida por haber atravesado el Breaker Cannon de Nappa, Ajax la levantó en señal de triunfo y dejó que su grito victorioso resonara a través del maltrecho campo de batalla. Cuando Ajax se calmó de su momentánea exaltación, mostró los dientes en una postura desafiante hacia Vegeta. Ajax era plenamente consciente del poder que Vegeta tenía a su disposición, y a pesar de la victoria arduamente ganada contra Nappa, sabía que un enfrentamiento directo con el príncipe de todos los Saiyajin solo borraría el progreso que había logrado hasta ese momento. Vegeta, inclinando la cabeza, observó a Ajax con una expresión intrigada, una chispa de curiosidad brillando en sus ojos. Interesante. El plan maestro. Tener a Chiaotzu muerto, completado, mantener a Piccolo con vida, completado.